Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a la clase de distintivos bautistas. Vamos a ver hoy el distintivo bautista sobre la libertad de conciencia. Es el módulo 5, lección 6, pero vamos primeramente a dirigirnos a Dios en oración. Dios, te bendecimos y te agradecemos por tus bondades hacia nosotros. Señor, al analizar y escudriñar este distintivo bautista, rogamos, Señor, que tú nos des corazones dispuestos, mentes abiertas y que nos permita, Señor, aprender de la historia para saber apreciar mejor nuestro antepasado, nuestra herencia y poder ser más hábiles en presentar defensa con mansedumbre y reverencia de la esperanza que hay en nosotros. Te ruego que bendigas a cada uno de los estudiantes en cada uno de sus países, Señor, en sus ministerios, y que supla, Señor, cada una de sus necesidades. Gracias, Señor, por estar hoy con nosotros. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos. Ahora, como dije, vamos a ver el distintivo bautista de la libertad de conciencia. Es el módulo 5, lección 6. Primeramente vamos a hablar de lo que es libertad de conciencia. ¿Qué es libertad de conciencia? Bueno, básicamente, en pocas palabras, y esto se puede decir que son pocas palabras, todo individuo, creyente o no creyente, tiene la libertad de creer lo que la conciencia le dicte en cuanto a la religión, sin ser obligado por ninguna institución, ya sea el gobierno, la iglesia u otro individuo. Eso incluye la libertad individual de creer en Dios a su manera o aún hasta de no creer en Dios en lo absoluto. Nosotros los bautistas históricamente hemos reconocido este derecho de todo individuo y por eso es que es considerado como uno de nuestros distintivos. Esta libertad es dada por Dios y tiene fundamento bíblico. Vamos a ver primeramente a Romanos 14:4. En Romanos 14:4 leemos, hermanos: ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Entonces, eh, aunque nosotros tenemos la libertad de creer y hasta de estar convencidos de que lo que creemos es la verdad, eso no nos da el derecho de, de forzar nuestra fe, nuestra creencia o nuestra religión en ninguna otra persona. Mira lo que dice 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces la encomienda es que nosotros vamos a dejar que cada uno crea en lo que quiera, si quiere creer y si no quiere también, ¿verdad? Y por supuesto nuestro deber es predicar el Evangelio, pero a fin de cuentas la persona como un ser creado por Dios con libre albedrío puede decidir creer o no en Dios y creer o no en Dios a su manera. Claro, vendrán las consecuencias, pero de eso vamos a hablar enseguida. Entonces, hermanos, expresar uno sus convicciones no implica y no debe ser interpretado como delimitación de los derechos de otro. En otras palabras,
Estos mismos versículos que acabo de mencionar, algunos los toman ah, como para refutar y atacar a los que predicamos y condenamos los errores en otras religiones. El hecho de señalar la doctrina equivocada, tanto en individuos como en iglesias, eso no nos hace que seamos ni jueces, ni que tampoco les estemos quitando el derecho de creer en lo que ellos quieran, ¿verdad? Vamos a decir, yo estoy en contra del robo, ¿ok? Yo puedo delatar el robo, yo puedo delatar también el abuso de menores, yo puedo delatar la violencia intrafamiliar cuando un hombre le golpea a su mujer. Yo puedo estar en contra de eso y puedo delatarlo, pero eso no quiere decir que yo no le conceda el derecho a esas personas de comportarse así. Ellos quieren comportarse así, está bien. Mi opinión es, una persona no se debe comportar así. No hay que robar, no hay que abusar de los menores, no hay que golpear a la esposa. Pero quien lo haga, aunque yo lo condene, no quiere decir que yo le estoy coartando su libertad para hacerlo. Simplemente esa persona va a, a recibir el pago de su acción. Entonces no se debe de interpretar el hecho de que yo me pronuncie en contra de una ideología, de un modo de comportarse, como que si yo le estuviera privando a esa persona, a ese grupo religioso, a esa ideología, el derecho de creer y profesar y hasta de actuar como él o ellos así lo dirijan. Entonces hay que aclarar eso desde los inicios. Ahora, también hay que distinguir entre convicciones y preferencias. El hecho de que una persona tenga preferencias diferentes a las mías, eso no quiere decir necesariamente que yo aborrezca a esa persona. Hay que distinguir entre convicciones y preferencias. Convicciones son um, determinaciones mentales y del corazón, posiciones que uno toma basadas, por supuesto, en las creencias que uno tiene, si uno es cristiano, pues basadas en la Biblia, cosas por las que uno estaría dispuesto a morir, ¿verdad? Vamos a decir, como los cristianos en el tiempo del Imperio Romano, que eran perseguidos por su fe, por no declarar que el emperador era un dios y que merecía la adoración. Cuando los cristianos se negaban a aceptar eso, entonces sufrían el martirio y la muerte. Eso es una convicción, decir no, Dios es el único ser a quien debemos adorar y es el único Dios del universo. No puedo adorar a nadie más. Eso es una convicción. Una preferencia puede ser algún estilo de ropa y a veces los cristianos nos involucramos en debates sobre preferencias y no convicciones, pero hay que distinguir entre una y otra. Ahora, ¿qué no es libertad de conciencia? También es importante señalar eso. La libertad de conciencia no es una licencia para desobedecer la palabra de Dios. Entonces, Dios sí nos da al ser humano la libertad de creer lo que nosotros querramos creer y hasta de comportarnos como querramos. Pero advierte, mire lo que dice Eclesiastes 11, del 9 al 10. Alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón
y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Entonces, vemos que la palabra de Dios reconoce este libre albedrío, ah, esta virtud que Dios le concedió a cada ser humano de elegir no solamente lo que va a creer, sino cómo se va a comportar, pero advierte, ¿verdad? Sí, puedes traer el placer que te plazca, valga la redundancia, en tu propia vida, pero vas a afrontar ciertas consecuencias. Sobre todo eso te juzgará Dios, dice la Biblia. La libertad de conciencia tampoco no es licencia para comportarse de una manera que perjudique a otro. En otras palabras, no porque yo tengo libertad de conciencia y libertad de creer lo que yo quiero, lo que me parece a mí más prudente, más sensato, eso no quiere decir que yo puedo hacer de mi vida un estilo de vida, no puedo comportarme de una manera en donde yo vaya a perjudicar a otro. Por ejemplo, si yo creo en, como el Islam, ¿verdad? Que solamente Alá es el Dios verdadero y solamente Él debe ser adorado. Entonces yo voy a perseguir y dar muerte a todos aquellos que no creen en Alá. Eso es lo que predican en el Islam. Eso es exactamente lo opuesto a libertad de conciencia. Es verdad, nosotros como creyentes y como bautistas creemos que los musulmanes tienen el derecho de creer así si ellos quieren, pero lo que sí no creemos es que ellos tengan derecho de cegar las vidas de personas que no van de acuerdo con su ideología. Es un buen ejemplo de lo que no es libertad de conciencia. También libertad de conciencia no significa que el individuo, la persona, está sin ley. O sea que por decir, bueno, como yo no quiero creer en Dios, entonces realmente no hay ningún conjunto de reglas, de lineamientos por los cuales me deba yo basar. No, eso es incorrecto. Miren lo que dice Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, en el caso de los gentiles en el Antiguo Testamento, que no eran judíos y que no tenían la ley que tenían los judíos, pues aquí dice claramente, se convierten ellos en ley para sí mismos. ¿Por qué? Porque Dios puso en ellos una ley en cada ser humano. Esa se le llama también conciencia, y por medio de esa conciencia de la existencia de Dios, de lo que es moral, de lo que es recto, de lo que es agradable a Dios, toda civilización demuestra eso, hermanos, esa conciencia y ese sentido de lo recto que Dios puso en cada corazón. Ahora, vamos a ver lo que es la libertad de conciencia como distintivo bautista a través de los años, a través de la historia. En primer lugar, Cristo mismo y los discípulos, el Señor Jesucristo, enseñó libertad de conciencia. Mire lo que dice Lucas 13:34. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Entonces, aunque Dios mismo
podía haber forzado a Jerusalén a ser traída bajo la protección, bajo las alas de la protección de Dios, y se rehusaron, no lo quisieron hacer. Y Dios podía muy bien forzarlos, no lo hizo. Dice, ¿cuántas veces yo quise? Pero ustedes no quisieron, o sea, tú no quisiste. Entonces esto es un golpe muy, muy duro hacia el hipercalvinismo, que creen que todo mundo está supeditado a la voluntad soberana de Dios y que cada uno ya tiene su destino marcado. Porque nadie puede resistir uno de los puntos distintivos del calvinismo es la gracia incondicional o irresistible, perdón. La gracia irresistible, que nadie puede resistirse a la gracia de Dios. Pero aquí en este versículo estamos viendo que Dios mismo dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Cuántas veces quise yo, pero tú no quisiste? Quiere decir que la voluntad de Dios, del hombre, se sobrepone a la voluntad de Dios y por lo tanto Dios no es soberano. No, simplemente quiere decir que Dios respeta el libre albedrío del hombre. Cristo enseñó la libertad de conciencia. Y además, mire en Juan 1, versículos 1 al 13, un pasaje bastante conocido, donde dice la palabra de Dios, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, las personas que vienen a creer en Cristo Jesús, ellos lo reciben voluntariamente. A nadie es forzado. Pero una vez que ellos reciben al Señor Jesucristo, se convierten en hijos de Dios y entonces es cuando son engendrados espiritualmente, no de voluntad de carne o de voluntad de sangre o de varón, sino de Dios. Entonces Cristo lo enseñó y los discípulos lo practicaron. Leemos en Marcos 9, 38 al 40 las siguientes palabras. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Entonces aquí el celo de los discípulos era impedir que aquellos que no lo seguían, que fueran impedidos de echar fuera demonios, pero Jesús les dice no, así no funciona. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Entonces Jesús lo practicó, se lo enseñó a sus discípulos y esa fue la práctica y la tendencia de los cristianos en los primeros siglos. Ustedes recordarán que hablamos del edicto de tolerancia, el edicto de Milán de 313 después de Cristo. Primeramente vino el edicto de tolerancia del 311, en donde el emperador en turno pues vio que había que cambiar la estrategia de perseguir a los cristianos y entonces emitió un edicto de tolerancia. Tolerancia no quería decir necesariamente que estaba a favor del cristianismo, pero simplemente reconocía su derecho de existir. Después de este edicto del 311, Constantino y Licinio emitieron este edicto de tolerancia en Milán,
de lo que ya hemos hablado antes, en donde ahora los cristianos podían vivir pacíficamente sin ser perseguidos por el Estado y sin ser obligados a observar o seguir o practicar la religión oficial en aquel tiempo del Estado, que era el Imperio Romano. Porque ahora hasta Constantino pues había cristianizado ya su imperio, viendo aquella cruz ardiente en el cielo: por esta vencerás, uh, cosa que ya hablamos en otra ocasión. Luego llegamos a la Edad Media. La Edad Media, estamos hablando de unos 10 siglos, estamos hablando de 1000 años. Estamos hablando aproximadamente del siglo XIV, XV, perdón, a 4 quinto, al siglo XIV o XV, o el siglo XVI incluso, donde ya explota o estalla la famosa Reforma. Pero durante este tiempo se caracterizó la Iglesia Católica por mantener un puño férreo en contra de todos aquellos que no practicaban la Iglesia Católica, que no seguían el cristianismo como la Iglesia Católica lo interpretaba. En el siglo IV, más o menos en el año 382, Jerónimo, por orden del Papa Dámaso, traduce la Biblia al latín. Había una versión antigua latina, pero no estaba completa y se necesitaba actualizar. Entonces Jerónimo traduce la Vulgata Latina y en ella incluye, como ustedes saben, los libros apócrifos, que son contenidos en la Biblia católica. Esos libros, no es el tema en esta ocasión, pero esos libros apócrifos no eran reconocidos ni lo fueron por los judíos como libros inspirados. La Iglesia Católica los conservó y hasta la fecha, ¿verdad?, en la Biblia católica se encuentran esos libros. Pero en fin, una vez que se tradujo esta Biblia, la Biblia Vulgata Latina se convierte en la Biblia oficial de la Iglesia Católica y se prohíbe, escuche bien esto, se prohíbe por este tiempo, la Edad Media, la lectura de la Biblia para el laicado, o sea, para la gente común y corriente. Solamente el clero podía leer la Biblia. Y no era solamente por mandato, sino porque como se prohibió la lectura de la Biblia en cualquier otro idioma, solamente la Vulgata Latina podía ser leída y solamente el clero eran los gente instruida en latín para poder entender la Biblia en latín. Entonces, hermanos, a esta Edad Media, que también es conocido como el oscurantismo, fue una época oscura en verdad espiritualmente, porque la gente vivió en oscuridad espiritual por causa de no conocer la palabra de Dios. Había mucho analfabetismo, es verdad, y poca gente realmente sabía leer. Y sobre todo que también no solamente había ah, ah, pocas personas que podían leer. En las cortes de los reyes, por ejemplo, familias aristócratas, de pudientes, gentes de la nobleza, que podían comprar incluso copias carísimas, que eran muy caras en ese tiempo. No había imprenta todavía, los libros no circulaban como ahora, todo era por medio de copias de manuscritos, rollos, pergaminos antiquísimos y carísimos, porque se tenían que hacer a mano y solamente la gente pudiente podía darse el lujo de tener manuscritos así. Así que aprovechando eso, la Iglesia Católica mantuvo un dominio religioso, ni siquiera se le puede decir espiritual, sobre el mundo entero, ¿verdad? En este tiempo
La Iglesia Católica ponía y quitaba reyes. Había todo este tipo de um, acuerdos de consorcio uh, político religioso entre los estados, los reyes de los países europeos principalmente, y la cabeza de la Iglesia Católica o sumo pontífice, como ellos le llaman. Entonces, durante este tiempo, ya dije, solamente se podía leer la Biblia los del clero, y luego surge la Inquisición. La Inquisición comenzó por allá como por el siglo XII, y la Inquisición era un tribunal que surgió primeramente para supuestamente perseguir la herejía, ¿verdad? Pero la Inquisición es un buen ejemplo de lo que no es libertad de conciencia, porque lo que se hacía era que se buscaba a la gente que no creía en la doctrina católica, y entonces la gente padecía de muchas maneras. Sus pertenencias eran incautadas, eran decomisadas por la Inquisición, pasaban a ser parte de la Santa Madre Iglesia, y la misma gente sufría martirio, ¿verdad? En la ciudad de Toledo, en España, por ejemplo, todavía existe un museo con algunos de los instrumentos que se usaban en la Inquisición, porque todo lo que se necesitaba muchas veces es que alguien fuera uh, denunciado como un hereje, sospechoso de herejía, y eso era suficiente para que la Inquisición hiciera, como su nombre lo indica, una inquisición, una audiencia, un tribunal, para determinar si esta persona realmente tenía nexos con la herejía, y entiéndase por herejía todo pensamiento religioso que no se ajustaba a la Iglesia Católica. Entonces, muchas veces la gente era inocente, pero bajo estas um, torturas, como morir en la hoguera, como ser estirados en la rueda, y otras torturas por las que tenían que pasar, muchos hasta preferían confesar algo de lo que no eran culpables con tal de no seguir siendo torturados. Pero este es un capítulo negro y temido de la Iglesia Católica que bien quisieran borrar, pero ahí están los hechos. La historia no se puede reescribir, ¿verdad? Hay mucha evidencia acerca de esto, no solamente en Europa, sino que también se exportó a Latinoamérica. En México hubo también, estuvo el brazo de la Inquisición. Luego llegamos a la Reforma. La Reforma, estamos hablando del siglo XVI, los años 1500, etc. En la Reforma termina el dominio de Roma, pero no la intolerancia. En Roma, en Europa, especialmente con Lutero, ¿verdad? Se estalla la Reforma. La gente en toda Europa estaba harta del abuso y el dominio del clero, pero también de sus gobernantes. Así que la Reforma no era solamente un movimiento eminentemente religioso, sino que era también político y social. La gente estaba harta, había un deseo, un hambre de que alguien los librara de todo esto, y Lutero fue un personaje clave en este eh, tiempo de la historia de la humanidad, que Dios usó para abrir los ojos a mucha gente y hacer ver al pueblo, a la gente, a la persona común y corriente,
los abusos y excesos a los que había llegado y la corrupción de la Iglesia Católica. Lutero comienza cuando publica el 31 de octubre de 1514, me parece que fue, sus famosas 95 tesis en donde delata toda esa corrupción dentro de la Iglesia Católica que involucraba las indulgencias, la creencia del purgatorio y todo eso que era un sistema corrompido de explotación de la gente con el pretexto o con el escudo, escudándose detrás de la fe y de la religión. Termina pues el dominio de Roma, pero no termina la intolerancia, porque los grupos que surgen después de la Iglesia Católica, todas las religiones protestantes, como hemos visto en nuestra gráfica, en el tiempo de la Reforma, surgen todas estas uh, ramas de la Iglesia Católica, el presbiterianismo, la Iglesia Reformada, el anglicanismo y todas estas, ¿verdad? Que llegaron a tener un acuerdo, ¿verdad? Porque aún entre ellos se perseguían. Y entonces llegaron a un acuerdo, se hizo famosa la frase cuius regiu eius religio. Y lo que quería decir eso es tal región, tal religión. Este acuerdo fue principalmente entre los gobernantes de Alemania con Carlos V de España, en donde decían, bueno, si el gobernante, como en el caso de España, Carlos V, era católico, bueno, entonces todo el país, toda la región española iba a ser católica. Si el gobernante en Alemania era luterano, entonces todo ese país iba a ser luterano. Y así cada país fue denominándose bajo cierta religión, ¿verdad? La Iglesia Reformada en Escocia, la Iglesia Reformada en Suiza, la Iglesia Anglicana en el Reino Unido, especialmente Inglaterra, Irlanda, etc. El luteranismo se convirtió en la religión estatal de Alemania. El anglicanismo es Inglaterra, la misma que la iglesia episcopal. El presbiterianismo se convirtió en la iglesia oficial en Escocia. Y así, excepto para los anabautistas, como dije, no había una región en donde los anabautistas podían vivir pacíficamente y ser respetados por su religión. De hecho, la historia marca un capítulo muy, muy negro en Alemania. Para el año 1524 y 1525 ocurrió lo que se llamó la Guerra de los Campesinos en Alemania. Como dije, la gente estaba ya cansada de los abusos, de las extorsiones y de sufrir la subyugación tanto del gobierno político como del clero. Y entonces se levantó un grupo subversivo buscando alivio de toda esta opresión. Ya para este tiempo ya la reforma había avanzado y, como dije, ya se habían regionalizado las religiones, pero en Alemania todavía no se veía, a pesar de que el luteranismo se había convertido en la religión oficial, no se habían librado de esta opresión. Entonces, esta guerra, según los historiadores, esta guerra la produjeron los anabautistas. La verdad es que Tomás Münzer, que era
o un líder considerado por los protestantes como un líder disidente o como un líder reformista extremista. Él tenía convicciones anabautistas y muchos dentro del movimiento de los campesinos pues simpatizaban con las ideas y los pensamientos de Thomas Müntzer, y por eso lo atribuyen este movimiento a los anabautistas. Pero en realidad no es que un grupo religioso especialmente era el que estaba moviendo a los campesinos. Era más bien una hambre y sed de ser liberados de la opresión. Entonces, no se le puede acusar a los anabautistas. Muchos se deleitan, especialmente historiadores católicos, historiadores protestantes, quieren achacar, atribuir estas 100,000 vidas que murieron, que fueron cegadas en la guerra de los campesinos, se las quieren atribuir a los anabautistas, pero la verdad misma es que fue Lutero el responsable. Él escribió un artículo acerca de esto, en donde él considera que hasta él mismo mandó matar a algunas de estas personas, y dijo con toda uh, candidez de que lo había hecho por obedecer un mandato de Dios, que Dios le había mandado eso y que Dios se lo estaba pidiendo, y que la sangre no solamente él aceptaba la responsabilidad de, de, de que sus manos hubieran sido manchadas con la sangre de estos campesinos, sino hasta dijo que hasta eran esa sangre en las manos de Dios mismo. Todo esto está documentado, hermanos, ustedes lo pueden buscar y van a encontrar mucho acerca de esto. Esta es una de las razones por la que yo personalmente no tengo a Lutero como un gran líder religioso. Fue una pieza clave que Dios usó en la Reforma, pero tengo problemas cuando algunos bautistas citan a Lutero, lo usan como ejemplo, cuando Lutero mismo fue uno de los más ardientes y severos perseguidores de los anabautistas en el tiempo de la Reforma. Luego llegamos a la libertad de conciencia en la actualidad. Primeramente necesitamos hablar un poco de la persecución religiosa en los Estados Unidos de que formaron el país de Norteamérica. Eran ingleses que venían a América buscando libertad religiosa. Es otra manera de referirnos a la libertad de conciencia. La mayoría de los libros en las escuelas, por supuesto que no mencionan eso, pero la verdad de las cosas es que Inglaterra se había convertido tan intolerante bajo las uh, dinastías de los Stuart y de los diferentes gobernantes, como empezando con María la Sangrienta, ¿verdad? De ahí viene una frase de una bebida, ¿verdad? De Bloody Mary, porque ella volvió o regresó a instituir el catolicismo después de que salió Enrique VIII y Elizabeth. Impuso el catolicismo, salió ella y los siguientes gobernantes, Eduardo y otros, volvieron a imponer la iglesia episcopal o anglicana. Y así estaban hasta que en el siglo XVII, por ahí, ¿verdad? Se había hecho tan intolerante la libertad religiosa en Inglaterra misma que muchos empezaron a emigrar a América buscando precisamente esa libertad de conciencia.
Llegaron aquí los peregrinos y ah, empezaron a practicar su religión con toda libertad, especialmente los puritanos. Pero tarde o temprano se toparon aquí otra vez con la intolerancia. Por ejemplo, los congregacionalistas se establecieron en Massachusetts, hicieron del estado de Massachusetts una mezcla igual que pasó en Europa, ¿verdad? De tal religión, y el estado completo de Massachusetts se convirtió en un estado congregacionalista. Luego en la ciudad de Providence se establece la primera iglesia bautista y es aquí donde entra Roger Williams. Roger Williams él trajo o defendió pues la libertad de conciencia, la libertad de religión en Massachusetts, y él fue expulsado de Massachusetts precisamente por eso. Y es por eso que muchos historiadores quieren señalar a Roger Williams como el fundador de la Iglesia Bautista. No, él fue un líder del movimiento de libertad de conciencia distintivo bautista en Massachusetts, pero él no fue quien comenzó la Iglesia Bautista. Maryland se convirtió en una colonia católica. Entonces otra vez se empiezan a establecer ciertas religiones predominantes en ciertas regiones en los mismos estados americanos. En Connecticut se les confiscaron sus propiedades a los bautistas y se les obligó a pagar impuestos para la construcción de iglesias presbiterianas, indirectamente, ¿verdad? Ya que los impuestos, siendo la iglesia presbiteriana oficial en Connecticut, pues los impuestos iban para eso y involuntariamente a los bautistas se les estaba obligando a construir iglesias con otra diferente fe a la que ellos practicaban. La iglesia anglicana fue la iglesia oficial en Carolina del Sur, del Norte y Virginia. Y claro, con el tiempo, estas provincias, estos estados, después fueron siendo evangelizadas y el evangelio se desarrolló mucho en esta parte del país de los Estados Unidos, en el este, a tal grado que llegó a convertirse en lo que ellos llaman como la franja de la Biblia, el cinturón de la Biblia, porque aquí es donde proliferaron las iglesias principalmente bautistas, aunque ya después crecieron otras. Finalmente, en la Constitución de los Estados Unidos se establecieron libertades religiosas por influencia bautista. Y, hombres como Patrick Henry y Thomas Jefferson en la Constitución claramente establecen, ¿verdad?, que el hombre tiene libertad de buscar la felicidad y parte de eso es inspiración en el distintivo bautista de la libertad de conciencia. Luego llegamos a Latinoamérica. Latinoamérica es un caso diferente. Los españoles y portugueses llevaron a Latinoamérica no solamente su cultura y su idioma, sino también su religión católica. Y la religión católica, hermanos, esto lo sabemos por la historia, fue impuesta sobre los nativos indígenas por medio de bautismos masivos involuntarios, la destrucción sistemática del arte sacro nativo, la destrucción de sus templos para la construcción de los templos católicos encima de ellos. En 1569 se establece la Santa Inquisición para la detección y eliminación de todo pensamiento contrario a la fe católica. Esto ya ahora es en Latinoamérica, no solamente en España, en el viejo continente. En 1575 se prohibió que la Inquisición actuara contra los indios, pero el tribunal fue abolido en 1820. Sí, los gobiernos fueron viendo que
De repente surgían algunos líderes que conocían de alguna manera de la palabra de Dios. En México, por ejemplo, Benito Juárez se cree que haya sido creyente, era muy amigo de Abraham Lincoln. Benito Juárez se le conoce como el benemérito de las Américas, y en 1859 él promulgó las leyes de reforma. Las leyes de reforma, entre otras cosas, eran leyes que buscaban restarle el poder indebido que tenía la Iglesia Católica sobre el país de México. Y vamos a ver algunos detalles aquí. Entre las leyes de reforma estaba la ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos. Esta ley complementa la ley del lerdo de desamortización de los bienes de la iglesia, con cambios importantes. Los bienes ya no pasan a manos de los rentistas. Sí, la iglesia católica era dueña de la mayoría de las propiedades, casas, viñas, haciendas, y por ser la iglesia del Estado no pagaban impuestos. Entonces el país estaba en la ruina porque el mayor propietario, la iglesia católica del país, no pagaba impuestos. Entonces esto es lo que buscaba reformar Benito Juárez con sus leyes de reforma. Otra ley era la ley del matrimonio civil, que establece que el matrimonio religioso no tiene valor oficial, y establece que establece el matrimonio como un contrato civil con el Estado. En otras palabras, uh, se le concede la autoridad civil al Estado para ejercer matrimonios. ¿Qué tiene de malo que la gente buscara solamente el matrimonio religioso? El problema era que si alguien no era católico, ¿cómo se podía casar? Cuando nacían bebés, ¿cómo iban a ser registrados, reconocidos por el gobierno si, si no había un registro civil? Todavía los registros civiles incluso tenían en el patio un bautisterio, como una pequeña fuente donde ahí eran bautizados los niños al mismo tiempo que eran registrados en el registro civil. Todavía hay pueblitos en México donde en los registros civiles se puede encontrar la pila bautismal en los patios. Benito Juárez vino a reformar todas esas leyes. También está la ley orgánica del registro civil, que declara el nacimiento y las defunciones como un contrato civil también con el Estado, del gobierno. La ley de matrimonio civil, ok, es la que acabamos de mostrar. Aquí está la otra. La ley orgánica del registro civil declara que el nacimiento y las defunciones como un contrato civil con el Estado. La ley de exclaustración de monjas y frailes. Se prohibió la existencia de claustros o conventos y se decretó la salida de las religiosas y religiosos que ahí vivían. En otras palabras, se prohibía que fueran obligados monjes y frailes a vivir en claustro o convento para toda la vida. ¿Por qué? Porque había muchos que eran obligados por sus padres, en contra de su voluntad, a ser enclaustrados como monjes, y no tenían manera de salir de ahí, puesto que el gobierno no tenía autoridad o poder para liberarlos, porque la Iglesia Católica mantenía un fuerte dominio sobre los conventos. Fuera de México, en Perú, por ejemplo, el presidente Luis Sánchez cerró con la ceremonia de promulgación de la Constitución de 1933, en el que Perú deja de ser un estado confesional, o sea, católico, para convertirse en un estado laico. Y no fue sino hasta el siglo XX que la mayoría de los países latinoamericanos comenzaron a adoptar medidas internacionales de libertad de culto. Sin embargo,
En las constituciones de Argentina, Costa Rica y Guatemala se establece la Iglesia Católica, Apostólica y Romana como la religión oficial del gobierno del país, con apoyo del gobierno, aunque se da libertad de culto a otras religiones. En este tiempo todavía sigue siendo la libertad de conciencia un distintivo bautista. Los bautistas creen que la Biblia demanda sumisión a Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Los bautistas creen que Dios da libertad de escoger, pero esa libertad viene con una responsabilidad. Ya leímos Eclesiastés 11, 9 y 10. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Los bautistas creen que Dios, el Señor Jesucristo y su iglesia invitan, pero no fuerzan a nadie a entrar. Este es un distintivo bautista. Nosotros no tenemos el derecho de obligar a nadie a creer como nosotros creemos. La gente, las personas tienen la libertad de creer como ellos quieran creer, y aún a no creer en nada. Ese es un distintivo actual. Eso quiere decir que si una persona cristiana, una persona bautista tiene, por ejemplo, empleados no bautistas, no les puede bajar el sueldo si no van a una actividad bautista o si no aceptan una invitación a una campaña evangelística o algo así, como ocurre todavía en muchos de nuestros países. La gente es castigada por su religión si no es de la religión oficial. En México se vive todo eso, todavía eso, en ciertas comunidades, ¿verdad? La gente es aislada, menospreciada, se le niega el comercio a veces. Cuando alguien se sabe que no es católico, un hijo espiritual mío en Lagos de Moreno comenzó la iglesia bautista 3 veces, me parece, porque se le acababan los miembros, se iban, muchos intimidados por la familia, muchos intimidados por el vecindario. Cuando alguien se enteraba que alguien estaba empezando a ir a esta iglesia bautista, era aislado, era menospreciado, era rezagado. Al ir a las tiendas no se les atendía, no se les vendía. Y el hermano Hermenegildo Esteves, ahí en Lagos de Moreno, Jalisco, continuó fiel al Señor y Dios le ha dado una hermosa congregación ahora. Pues bien, este distintivo sigue siendo necesario practicar, y los bautistas siguen siendo caudillos en defender este derecho inalienable que Dios le ha dado a todo ser humano de creer en Dios a su manera, o creer en el Dios de su preferencia, o hasta de ni siquiera creer en Dios y de adorarlo y practicar la religión que ellos quieran, como ellos quieran. Así que gracias, hermanos, por su atención. Dios les bendiga y nos vemos la próxima clase.